Noticia el índice global de impunidad del Comité para la Protección de los Periodistas. 12 países a nivel mundial conforman la lista de los más impunes en casos como asesinatos o agresiones a los comunicadores. El informe recopila el análisis de los asesinatos de comunicadores entre el 1 de septiembre de 2007 y el 31 de agosto de 2017 y es publicado cada año para conmemorar el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Vamos a ver una radiografía de lo que refleja el Comité para la Protección de los Periodistas en su informe. Somalia lidera la lista como el peor país en lo que tiene que ver con asesinatos a periodistas. Esto se debe al conflicto que atraviesa el país, en el que la intimidación es el factor principal para buscar el control de la información. En los últimos 10 años, 12 periodistas han perdido la vida y sus casos continúan en la impunidad, hecho que ha aumentado en 198%. El segundo país sería Siria, donde la guerra ha causado el aumento de los asesinatos y la impunidad en un 195%. El tercer país es Irak, donde las amenazas del Estado Islámico y las milicias respaldadas por el gobierno, entre otros, han complicado la labor periodística en el país. Vamos a ver qué sucede en América. México y Brasil son los dos países que reflejan más casos sin resolver durante los últimos 10 años. Según las cifras, México aumentó la impunidad frente a los crímenes contra periodistas en 142% en la última década. 21 periodistas perdieron la vida. Temas como el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado, entre otros, han sido determinantes para los comunicadores que en el ejercicio de su labor han denunciado lo que ocurre. Uno de los casos más representativos es el de Javier Valdés. En Brasil fueron asesinados 15 periodistas en los últimos 10 años. Los responsables, funcionarios gubernamentales y grupos criminales que convirtieron en blanco a aquellos que hablaban sobre la corrupción, la delincuencia y la política en zonas del interior del país. Nos acompaña precisamente Jan Albert Hutzen, representante en México del Comité para la Protección de Periodistas. Muy buena tarde, bienvenido. Buenas tardes. Estamos viendo los índices de México y Brasil que no tienen amenazas como el Estado Islámico, que no tienen una situación de guerra como en los países que tienen indicadores en otros lugares del mundo. Sin embargo, parece que el narcotráfico, la corrupción y la opacidad en los gobiernos es todavía peor que el propio ISIS. Bueno, precisamente en países como México y Brasil, y específicamente en el caso de México, la debilidad institucional y es la causa principal de la impunidad que existe en este país. Vemos en la lista, en el índice, que los 3 primeros países son Somalia, Irak y Siria, países en guerra. Bueno, México no se encuentra en situación de guerra, pero definitivamente el grado de impunidad es casi igual. ¿Y a qué se debe esto? Porque no estar en guerra y tener esos índices de criminalidad, ¿a qué lo atribuye? Bueno, nosotros hemos detectado que los ataques contra la prensa en México vienen tanto de la delincuencia organizada como por parte de funcionarios públicos, más que nada a nivel estatal y a nivel municipal. Y también la línea entre lo que es la delincuencia organizada y los funcionarios públicos, la política a nivel local, muchas veces es muy borrosa en México. Entonces, las mismas instituciones que supuestamente deberían proteger a los periodistas, que es el Estado, muchas veces participa en las agresiones. Sí, ahora usted dice que evidentemente México y Brasil no están en guerra, pero en términos de democracia, del ejercicio de la labor periodística, de la libertad de expresión, es peor la situación. Bueno, la situación es obviamente muy grave. En un informe que nosotros hemos publicado en mayo sobre la situación en México específicamente, hemos dicho que no se trata solo de una crisis de violencia contra periodistas, se trata de una grave crisis de libertad de expresión, porque en México el libre ejercicio del periodismo, más que nada el año que sigue, cuando es un año electoral, es sumamente importante para que la gente tenga el libre acceso a la información. Ese acceso a la información es frenada por los ataques contra los periodistas, porque la impunidad les impone una especie de autocensura. Periodistas ya no investigan ni la delincuencia organizada, ni corrupción, ni abuso de poder, y así se crean las llamadas zonas de silencio, ¿no? Que el periodismo ya no investiga. Claro. ¿Qué le diría al
mexicano de a pie, no al que ejerce el periodismo, en términos de si no tienes acceso a la información, si no hay libertad de expresión en tu país, es como si fueras a un despeñadero, por más lejano que nos quede la figura de el periodista o los medios de comunicación. Pero no entendí la pregunta. ¿Qué le diría a la ciudadanía? ¿Cuál es la alerta a la ciudadanía cuando ve estos índices de asesinatos a periodistas? Bueno, que la ciudadanía en México tiene que levantar la voz contra estas agresiones contra periodistas, porque obviamente México sufre de mucha violencia, cada sector del país de alguna forma es afectado por la violencia que hay, pero los periodistas, más allá de ser víctimas personales, también son víctimas en cuanto a la sociedad, en cuanto a la democracia. Entonces, yo diría a la ciudadanía que también tiene que levantar la voz a favor de los periodistas, tiene que apoyar al gremio, porque si no lo hacen, entonces sus propios derechos, el acceso a la información, es amenazado. Usted hace un momento hablaba de la debilidad institucional. ¿Cómo calificaría la situación en Brasil cuando el propio expresidente Lula da Silva tiene un proceso abierto, pero en este momento está encabezando las encuestas con miras a las elecciones presidenciales en Brasil? Bueno, tanto como en México, en Brasil también vemos que cuando hay una situación de mucha violencia contra periodistas y de impunidad, los poderes fácticos o las personas que estuvieron en poder durante mucho tiempo siguen encabezando las encuestas. Perdón. Y en Brasil, pues también ahí la ciudadanía debería levantar la voz y debería darse cuenta de que a pesar de que Lula sigue siendo muy popular, sigue encabezando las encuestas, bajo su mando en Brasil también la violencia contra periodistas era extremadamente alto. Entonces es algo que tiene que contemplar la ciudadanía. Ahora, el narcotráfico y el crimen organizado, las bandas criminales como tal, pueden ser más virulentas que incluso los autodenominados grupos terroristas en otros países. Pues vemos que en muchos sentidos son iguales en su uso de violencia, ¿no? O sea, en México, por ejemplo, vemos que los métodos de muchos narcotraficantes son tan crueles como integrantes del Estado Islámico. Sus metas son diferentes, sus motivaciones son diferentes, pero los métodos muchas veces son similares. Entonces, en ese sentido, el problema de violencia contra periodistas por parte de diferentes grupos armados es igual por donde quiera que estés. ¿Y qué le dice a los gobiernos de la región? Porque si bien México y Brasil encabezan la lista y de número de muertos como tal de periodistas, también vemos en Venezuela, por ejemplo, que cada vez hay menos libertad de expresión, medios menos que puedan ser críticos con su gobierno. Tenemos también Cuba, tenemos una situación en Ecuador. ¿Qué pasa a nivel regional? Bueno, a nivel regional vemos con mucha preocupación que en países como México, Honduras y Brasil la violencia contra periodistas está aumentando, pero al mismo tiempo hay países donde no hay tanta violencia, pero sí hay gobiernos que se comportan de forma muy autoritaria frente al periodismo en sus países. Venezuela es un buen ejemplo, en Ecuador donde hay leyes contra calumnia que afectan mucho a los periodistas, a la prensa libre. Entonces, yo creo que es bastante importante que la ciudadanía en toda la región, en toda América Latina, se da cuenta que la prensa, la libertad de expresión está bajo amenaza y hay que ser muy vigilante, hay que ser muy atento a todo lo que está pasando y levantar la voz en el momento que se considere esos cambios a la negativa. Es Jan Albert Hudson, representante en México del Comité para la Protección de Periodistas. Gracias por estar con nosotros. Gracias.